En este video voy a hablar de humedad relativa, punto de rocío, y voy a mostrar una experiencia para medir la humedad relativa. El aire está compuesto principalmente por nitrógeno y oxígeno. En menor medida hay algo de vapor de agua, generalmente. Las moléculas, los moles de moléculas de cada uno de ellos ejercen cierta presión. A esta presión se le dice presión parcial, porque sumando todas esas parcialidades nos da la presión atmosférica, que es la total. Ahora, la cantidad de moles que admite el aire de cada uno de ellos no es cualquiera, ¿sí? Para cada temperatura hay un valor máximo de vapor de agua, que es lo que nos interesa. Generalmente, si no hay un 100% de humedad, uno puede poner más moles de vapor en ese aire. ¿Sí? Supongamos que los moles de vapor de agua, que las moléculas de vapor de agua, sean estos dos círculos violetas, ¿sí? Este y este. Y tenemos una temperatura de 1. ¿Qué pasa si enfriamos el aire? Pasamos a una temperatura T2 inferior. Bien. Posiblemente va a llegar un momento en que la temperatura a la que vamos no admita más vapor que el que contiene, es decir, que estos dos círculos violetas. Un poquitito por debajo de esa temperatura y ya empezamos a condensar el vapor de agua. El aire no lo quiere más, ¿sí? Como vapor. Y empieza a formarse agua líquida, gotitas muy chiquititas de agua líquida por todas las paredes. Lo que estoy representando en esta imagen, ¿sí? El azul representa el vapor condensado, es decir, el agua líquida, y ahora en vez de dos redondeles tengo uno solo, ¿sí? El resto del agua estaría depositado en las paredes de este recinto. Y la temperatura es menor que la anterior. ¿Se entiende? A medida que se enfría, la presión que se dice de saturación de vapor de agua es cada vez menor a medida que el aire se enfría. Entonces pasemos a la definición de punto de rocío. Leo. El punto de rocío es la temperatura a la cual el vapor de agua que hay en el aire pasa a ser la máxima cantidad de vapor que el aire puede contener. Es una definición. El punto de rocío es una temperatura. Continúo. En ese momento empieza a condensarse el vapor sobre las superficies. La presión parcial de vapor pasa a ser la presión de saturación. ¿Sí? Son dos características del punto de rocío. Este gráfico justamente representa las presiones de saturación. Tenemos las filas del gráfico, los pares ordenados, ¿sí? Acá, cada una de estas filas, representada en esta curva. Y los puntitos negros son los pares ordenados representados en el gráfico. Esto quiere decir, por ejemplo, como les decía recién, que si estamos a alguna temperatura, pongo cualquiera, no sé que no es una temperatura ambiente esta, pero es muy chiquito el otro sector. Si en este punto estoy a cierta temperatura, acá lo pongo a 45 grados, y con el mismo número de moles enfrío el aire, ¿sí? Me voy horizontal, bajo la temperatura, 40, 35, y en algún momento me voy a chocar con la curva de saturación. Eso quiere decir que a esa temperatura, el número de moles presente, que antes no saturaba, sí satura a esta temperatura más baja. Es imposible poder pasar del otro lado. Si yo quiero pasar del otro lado va a haber condensación y enseguida va a haber menos número de moles y otra vez bajar a la curva de saturación. No puede haber más de un 100% de humedad, ¿sí? Esta curva representa entonces el 100% de humedad relativa. Fíjense que a medida que subimos, ¿sí? en las temperaturas, también subimos en las presiones. Es lo que les decía antes. A menos temperatura, menos moles admite de vapor el aire. A más temperatura, más moles, lógicamente.
La propuesta que sigue es hacer un experimento en donde pueda calcular hoy la humedad relativa. La idea es dividir en esta cuenta la presión parcial de vapor sobre la presión de saturación. Hoy tenemos 17 grados. Los 17 grados no están en la tabla. Eso es un problema. Pero bueno, vamos a avanzar y después les digo cómo lo resolvemos. A 17 grados, la presión de saturación es esta línea verde. ¿Sí? Esta escritura en verde representa esa línea. Digamos que uno podría conocer su valor si estuviera en tabla. La presión parcial, que es la línea roja, no está en tabla porque la tabla corresponde a las de saturación. Las parciales menores a las de saturación nunca van a estar en tabla. Entonces el inconveniente que se nos presenta para hacer esa división en la práctica es conocer el valor de la presión parcial de vapor. Y la estrategia es la siguiente. Si el aire se a 16 grados, la presión parcial empieza a acercarse a la de saturación a 16 grados. Si el aire, por ejemplo, está a 14 grados, la presión parcial que antes teníamos a 14 ya es de saturación. ¿Sí? Y esa, si tenemos suerte, está en una tabla. En este caso no tenemos suerte. El 14 no figura. Si hubiéramos tenido 15, teníamos el valor, ¿no? 1,7. Entonces, la estrategia en esta experiencia es convertir la presión parcial que tenemos a 17 grados en presión de saturación, a una temperatura inferior. Después vemos cuál. Para después poder hacer esta división, ¿no? Presión parcial sobre presión de saturación. Aclaro, presión parcial a 17 sobre presión de saturación a 17. El tema es que la presión parcial a 17 la vamos a obtener sabiendo que es igual a la presión de saturación a una temperatura inferior. Ahora empieza la descripción de la experiencia. Uso una olla de acero inoxidable y un termómetro. En la olla pongo agua de la canilla. El agua de la canilla tiene la temperatura ambiente. La registro con el termómetro, ¿sí? La temperatura del agua. Y ahora viene una pequeña explicación. Cuando se enfríe, yo puedo suponer que la temperatura interior y la temperatura exterior, bien cerquita del metal, son las mismas. Porque el acero inoxidable es buen conductor del calor. Y los buenos conductores tienen poca diferencia de temperatura entre sus extremos, por decirlo de algún modo. Entonces, puedo considerar que al medir la temperatura del agua, estoy midiendo la temperatura del aire bien pegadito al metal. Ustedes dirán, bueno, pero tenés que esperar a la noche a que haga frío. No. Para lograr enfriar el aire que rodea la olla, le agrego hielo. Ahí estoy poniéndole hielo al agua. Fíjense que la temperatura es 17 grados. Y hay que mezclar el hielo porque si no flota y queda arriba y tarda mucho en enfriarse todo el volumen del agua. ¿Sí? Así se enfría todo y se nota más la condensación. Bien. Se empañó. Ahí parece que ya se está empañando.
Si la olla fuera nueva, bien brillante, se notaría más. Tengo que hacer esto porque no es nueva. ¿Sí? Otra vez. Para distinguir si está o no condensando. Muestro. ¿Qué valores obtuvimos? Bueno, ahí está toda la explicación. 17 al principio, 14 al final. Leo. La presión parcial que ejerce el vapor a 17 grados es prácticamente la misma que ejerce a 14. Esto ya lo comenté antes. Sabemos eso porque en la ley de los gases ideales la temperatura en Kelvin cambia muy poco. Si hacemos la cuenta para 290 o para 287, la presión da casi lo mismo. Bueno, el redondeo que les comenté antes, ¿no? Que la presión parcial no cambia cuando disminuye la temperatura. Esto es importante. Lo que antes era presión parcial, a 14 grados es de saturación. Ahora hago las cuentas. La idea es calcular la humedad relativa. La herramienta es el punto de rocío, ¿sí? La humedad relativa como cociente de presión parcial sobre presión de saturación. Si la quiero en porcentual, lo multiplico por 100%. La dificultad que tuve es que en la tabla no figura el 14 y no figura el 17. ¿Sí? La idea era tener dos presiones de saturación para ir a la tabla. Bien. Entonces, veamos cómo obtener la presión de saturación a 17 grados y a 14 grados, ya que no figuran en la tabla. Fíjense que en la tabla las temperaturas van de 5 en 5. Entonces, encuentro la diferencia de presiones entre dos renglones consecutivos, por ejemplo 2,33 menos 1,7, y la divido por 5, ¿sí? Hago la resta y la divido por 5. Me dio 0,126. 0,126 es lo que cambia la presión de saturación por cada grado. Entonces, si a 1,7 le sumo dos veces 0,126, voy a tenerla de 17 grados, que es lo que estoy haciendo en esta parte, ¿sí?, del desarrollo. Entonces tenemos que la presión de saturación a 17 grados es 1,952. Fíjense que está entre la de 20 y la de 15. Un procedimiento similar uso para 14, pero en vez de sumar, resto, una sola vez. Háganlo ustedes, ¿sí? Inténtenlo. Entonces vienen las cuentas. Bueno, acá está el resultado, les dije inténtenlo y quedó acá. El resultado de 14 les va a dar 1,612, el resultado anterior había sido 1,905, y al hacer la división encontré que hoy hay una humedad del 85%. ¿Sí? Listo, esta fue la experiencia. Espero que hayan entendido, que les haya gustado. Y este es el espejo del baño con un 100% de humedad.